Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según Juan. En el día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 12. Y es un capítulo muy especial porque ya hemos visto todos los milagros que ha hecho Jesús. Hemos visto todas las profecías y las cosas que ha declarado de sí mismo. Sabemos que Él se declara Dios, lo confirma con sus testimonios, lo confirma Dios mismo, el Padre, lo confirma sus milagros. Y ahora Él va a entrar a Jerusalén como el Mesías esperado. Y va a ser un momento muy especial porque es el clímax, ¿no? Ese momento culminante donde Jesucristo por fin es recibido como quien realmente es Él. Como el Mesías, como ese enviado de Dios, como el ungido, como el Cristo. Eso va a ser un capítulo muy interesante. Y también un capítulo pivotal en el sentido de que vemos cómo Jesús entra al ministerio, sigue creciendo y llega a la cúspide, ¿no? Que es cuando entra triunfalmente a Jerusalén. Pero ya de aquí en adelante es su caída en el sentido de que vamos a ver cómo el pueblo lo va a rechazar, cómo lo van a capturar, cómo lo van a crucificar, ¿verdad? Y vamos a ver ese sufrimiento de este Mesías, ¿verdad? El Mesías esperado. Vamos entonces como siempre hacemos, a una oración, porque no podemos empezar nada sin orar al Padre para que el Padre nos dé iluminación. Padre, en este día, Señor, venimos delante de tu presencia, pidiendo, Dios, que tú nos des sabiduría, que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra. Que tú, Señor, a través del Espíritu Santo en nosotros nos reveles a Cristo. Que podamos ver lo que el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir en este Evangelio, en este capítulo número 12. Y que seamos iluminados, Señor, y recibamos entendimiento de lo que sucedió en la vida de Cristo cuando Él entró a Jerusalén triunfalmente, como se supone que fuera. Y te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1. Se llama María unge a Jesús, ¿verdad? Y ya habíamos hablado un poquito de María, ¿no? Y de este evento que iba a suceder. Ahora por fin lo vamos a ver. Versículo número 1 dice: Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro. ¿Verdad? Lázaro, el que había resucitado. Al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él, con Jesús. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, era muy exquisito, ¿no? Un perfume muy costoso. Ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos, ¿no? Y la casa se llenó de una fragancia del perfume. Pero miren qué interesante, ¿no? María tiene este perfume carísimo y unge a los pies de Jesús, unge a Jesús y entra esta fragancia agradable en la habitación. Y María le está haciendo un tipo de servicio, ¿no? Le está ministrando a Jesús y en realidad lo está preparando también, sin ella saberlo, para la unción, porque cuando Jesucristo va a morir ya en unos cuantos días. Y cuando las personas morían, los ungían con perfume para que no apestaran. Y ella lo está ungiendo de antemano con un perfume que es extremadamente caro, ¿verdad? ¿Y qué sucede? En el versículo 4, mira lo que hace Judas, el que va a traicionar a Jesús. Y dice: Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no vendió ese perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? 300 denarios es muchísimo dinero. 300 denarios es equivalente a un año de trabajo, ¿no? Y dijo el versículo número 6: Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Fíjate qué sabiduría la de Cristo, ¿no? Él sabe las intenciones de Judas Iscariote. Y Judas Iscariote era el tesorero del grupo, era
como dice aquí la palabra, es un ladrón, se robaba el dinero para sí mismo. En Judas, ¿qué vemos? En Judas vemos un amor por el dinero, un afán por el dinero. Y tanto así que Judas vende a Jesucristo por plata. No solamente robaba en el ministerio, sino que lo vende, lo entrega por plata, por 30 monedas de plata. Y eso lo vamos a ver luego. Y esas personas, así como Judas, disfrazan, ¿no? Ponen una máscara para poder aparentar que están haciendo algo bueno, como decía, no, vamos a venderlo y darlo a los pobres. Pero realmente lo que quieren es obtener ganancias impropias, ¿no? Algo que no les pertenece. Y Jesucristo dice algo muy sabio, a los pobres los tendrán siempre, y eso es real, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos gente pobre en todas partes del mundo. Mientras haya pecado en el mundo, va a haber gente pobre, eso no hay quien lo elimine. ¿Eh? Pero a mí no me tendrán siempre. Eso, lo que ella estaba haciendo era bueno porque estaba ungiendo a Jesucristo y preparándolo para su sepultura. Y todo esto sucede aún sin María saber lo que estaba haciendo, pero ¿verdad? Estaba haciendo un acto profético y un acto bueno delante de los ojos de Dios. Y creo que es correcto el ungir al Señor con lo mejor que tenemos, ¿no? Darle a Dios lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos. Y Jesucristo fue ungido con ese perfume que era de los perfumes más caros que existían. Para que cueste un año de sueldo, de trabajo, tiene que ser un perfume exquisito y realmente caro y raro, ¿no? Tiene una rareza porque a lo mejor era difícil de hacer. Ahora vamos a ver un poco de la conspiración para matar a Lázaro. Recordemos que en capítulos anteriores Lázaro muere, 4 días luego Jesucristo lo resucita, lo levanta entre los muertos. ¿Y eso qué hizo? Eso trajo que la multitud creyera en Jesús, pusiera su fe en Jesús, creyera que Jesús es el Cristo. Pero ¿qué sucede? Los fariseos se molestaron porque ahora tienen mayor problema, porque ahora Jesús tiene más seguidores por el testimonio de Lázaro. ¿Okay? Vamos a ver qué sucede en el versículo 9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En otras palabras, el que Lázaro existiera es testimonio de que Jesús puede resucitar a alguien de los muertos. Y por lo tanto la gente venía a ver a Jesús y a ver a Lázaro. Oh, esta es la persona que él resucitó 4 días luego, por lo tanto él es Mesías, él es el ungido, es el enviado de Dios, él es el Cristo. Y ahora rechazan, salen del judaísmo, ¿no? Salen debajo de los fariseos y se van a seguir a Jesús, que es mucho mejor. Y el pobre Lázaro, pues, aparentemente tiene que morir nada más por ser testimonio de Cristo, testigo del poder de la resurrección de Cristo. Pero es una muerte, si murió así, es una muerte buena, ¿no? El uno morir haciendo lo bueno, lo que es correcto, no es malo. Es doloroso, es penoso, etcétera, pero no es malo, porque estamos dando testimonio de Cristo, estamos dando gloria a Dios, y mucha gente viene a Cristo por causa de ese evento. Como al día de hoy todavía estamos hablando de la vida y la muerte y la resurrección de Lázaro, ¿no? Así sucesivamente. Cada vez que alguien es martirizado por causa de la palabra de Dios, muchas más personas vienen a Cristo, porque es testimonio para la gloria de Dios. Vamos a ir a la próxima sección, que ahora sí viene la entrada triunfal, donde Jesús entra triunfal a la ciudad de Jerusalén y es recibido como tal. Entonces, vamos al versículo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, no había llegado aún, tomaron hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
hermoso mensaje, ¿no? Hosana, alabado, exaltado, bendito Jesús, porque Él viene en el nombre de Dios y Él es el Rey de Israel. Él es el descendiente de David. Él es el que va a ocupar el trono una vez y para siempre. Y eso clamaban a alta voz toda la ciudad, recibiendo a Jesús. ¿Verdad? En el versículo 14 dice, Jesús hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito. No temas, mira, Sión en Jerusalén. He aquí, tu rey viene, montado en un pollino de asna. Y eso era una profecía de que así entraría el Mesías, y así realmente entró el Mesías, ¿no? Vamos a ver cuando leamos otro libro, otro evangelio de las Escrituras, va a haber un poquito más de información y detalle en este proceso. Pero te vas a dar cuenta que él va y manda a unos de sus discípulos a un sitio donde hay un asna y su pollino, ¿no? El burrito joven. Y ese burrito joven nadie nunca lo había montado. Y esos burritos son traídos a Jesús y Jesús se monta no sobre el asna, no sobre la mamá, sino sobre el pollino, el burrito donde nadie se había montado. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, entra sobre ese pollino y se cumple la profecía acerca de la entrada grandiosa de Jesús. Y no solamente eso, cuando un rey entraba en un asno a la ciudad, significa que venía en son de ¿qué? De paz. Cuando el rey venía en caballo, significa que venía en son de guerra. Y Jesucristo esta vez no vino a son de guerra, vino a son de paz, porque viene a salvar a su pueblo. Él viene a dar su vida por los que creen en Él. Luego, en la segunda venida de Cristo, cuando Jesucristo regrese al final de los tiempos, Él no viene en un pollino, Él no viene en un burrito, Él viene en un caballo. ¿Por qué un caballo? Porque viene a hacer guerra, viene a limpiar, viene a destruir, viene a purificar este mundo, viene a hacerlo nuevo y viene a ¿qué? A poner su trono en Jerusalén. Es muy diferente la primera venida, donde Jesucristo viene humildemente como un carpintero a ministrarnos, a predicarnos, a presentarnos el reino de los cielos, a dar su vida por nosotros, a ser humillado por su pueblo, a morir en la cruz y obviamente a resucitar el tercer día. Y eso es un son de paz, viene en paz. Pero al fin de los tiempos va a ser diferente. Ahí no va a haber segundas oportunidades. Ahí no va a haber un tiempo para arrepentirse. Ahí viene son de guerra. Ahí viene como conquistador. Ahí viene como un rey soberano y poderoso, el cual es Él. ¿Okay? Versículo 16. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, ¿no? Que fue resucitado y exaltado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas, ¿no? A veces Dios nos revela cosas y al momento no nos damos cuenta. O al momento están pasando cosas y no nos damos cuenta de la totalidad del mensaje. Pero luego, a través del Espíritu y a través de ciertos eventos, vamos recibiendo esa claridad, vamos entendiendo y procesando y nos damos cuenta. Entonces sigan leyendo su palabra. Lo que te quise decir con esto es sigan leyendo su palabra, porque mientras más la leen, más revelación van a tener, más entendimiento van a tener, más sentido le van a hacer estas cosas. Versículo 17. Así, la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. En otras palabras, ese evento que hizo Jesucristo de resucitar a Lázaro, ahora esa gente glorifica su nombre, predican a Cristo, hablan de Cristo y confirman que Él es Jesús, que Él es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dan testimonio de quién es Jesús. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que Él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿no? Están todavía pensando y luchando y batallando. ¿Ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido detrás de Él. Están frustrados, están molestos, ¿no? Quieren matar a Jesús, quieren matar a Lázaro, pero Dios se los prohíbe todavía. Va a llegar un punto que sí se los va a permitir.
Y están frustrados, están angustiados porque tienen miedo de perder su posición, tienen miedo de perder su prestigio, ¿no? De perder su amor, su economía, ¿no? Y han declarado que, mira, la ciudad entera está detrás de Jesús. Ahora la ciudad sigue a Jesús, ¿no? Y tienen ese problema, esa situación en su mente. Esta sección se llama Unos griegos buscan a Jesús. Y es interesante porque ya vimos que Jesucristo vino a salvar los suyos, ¿no? Y está en el área de Israel. Pero aparte de predicarle a los judíos, ¿le predicó a quién? Le predicó a los samaritanos y estuvo 2 días junto con ellos y muchos samaritanos vinieron a donde él. Y ahora vamos a ver que hay griegos, hay gentiles, hay paganos buscando a Jesús. So, Jesús es el salvador de quién? Del mundo. ¿Verdad? Él dio su vida por el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Por judíos, por griegos, por hombres, por mujeres, por niños, por ancianos, por todas las razas, por todas las etnias, mejor dicho, ¿verdad? Por todas las edades, por ambos géneros, hombres o mujeres, sin importar de estatus económico, esclavo, rico, trabajadores, clase media, como tú lo quieras ver. Pero Jesús vino por el mundo, ¿no? Y ahora estamos viendo eso, ahora vienen griegos a buscar a Jesús. En el versículo 20 dice, había unos griegos entre los que subían a adorar la fiesta. Estos fueron a Felipe, que estaba en Betsaida de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Recordemos que el Hijo del Hombre es el título mesiánico que se le da a Jesús y ese título mesiánico se origina en Daniel. ¿Okay? En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. ¿Qué Jesucristo está diciendo con eso? Cuando Jesucristo muere, es el grano de trigo. Cuando Jesucristo muere, ¿verdad? Es equivalente al grano de trigo. ¿Por qué? Cuando la semilla del grano de trigo se siembra, la semilla muere, ¿no? Se daña, se pudre. Pero de ahí surge una planta y da cientos y miles de granos. Por lo tanto, cuando uno muere, eso produce mucho fruto. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Ahora me toca morir a mí, pero cuando resucite, ¿verdad? Que es equivalente a la planta salir de un grano muerto, voy a dar mucho fruto. Y obviamente el fruto que dio Jesús es que vida eterna para millares y millares de personas. Todos aquellos que pongan su fe en Él, todos aquellos que han puesto su fe en Él y todos aquellos que pondrán su fe en Él. 25. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Va a llegar el momento que nosotros tenemos que tomar una decisión. O yo amo a Cristo, a Jesús, o amo el mundo. Y es posible que por amar a Jesús, por ser discípulo de Jesús, yo pierda mi vida. Es posible, y este fue el caso de todas estas personas, ¿verdad? Todos estos discípulos y muchas de las personas, especialmente en aquella época, que por seguir a Jesús fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron martirizados, algunos apedreados, algunos encarcelados, algunos los prendieron en fuego, algunos los crucificaron, algunos los clavaron con lanzas, en fin, le costó la vida el seguir a Cristo, ¿no? Llega el punto que nosotros tenemos que tomar una decisión. O yo amo mi vida y amo el mundo, o yo amo a Jesús. Pero lo que Jesús nos promete es que si yo amo mi vida aquí en este mundo, ¿qué sucede? La perderé. ¿Por qué la perderé? Porque si yo amo mi vida, no amo a Cristo.
Por lo tanto, cuando llegue mi día de la muerte y yo venga al juicio delante del Padre, delante de Dios, perdón, el juicio del trono blanco, y mis libros se abran y vean todas esas barbaridades de pecados y desobediencias que yo he cometido, yo voy a tener que pagar por cada una de esas obras. Y eso significa muerte eterna en el lago de azufre y fuego, junto con Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y sus ángeles. Pero el que niegue su vida, el que niegue el mundo y siga a Cristo, aunque pierda la vida, aunque moramos aquí en Cristo Jesús, tendremos, ¿verdad? Como dice ahí, conservará vida eterna. Conservará vida eterna porque aunque muramos en la carne, viviremos en el espíritu, en el alma. Y no solamente eso, sino que esta carne que va a morir en el día de Cristo va a ser resucitada junto al alma y al espíritu para una nueva vida eterna y glorificada, así como Cristo resucitó glorificado. ¿Verdad? Y ese es el llamado que nos hace el Señor Jesús. Sean mis discípulos, ámenme y yo les daré vida eterna. Crean en mí y yo les daré vida eterna. Y ese es el llamado que te hago de este día. Cree en Jesús, pon tu fe en Jesús, sigue a Jesús, ama a Jesús en obediencia. Créele, síguele, sé su discípulo. ¿Discípulo qué significa? Discípulo significa ser, ¿verdad?, un estudiante, alguien que sigue, ¿no? Jesucristo es mi maestro, yo soy su discípulo, yo aprendo de él, yo lo imito a él, yo le obedezco a él. Y esa es la idea de maestro y discípulo. 27, Jesús anuncia su muerte, esta sección. Y dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para eso he llegado hasta ahora, a esta hora. ¿No? O sea, tiene angustia porque Jesucristo número 1 sabe lo que le espera. Le espera que la ira de Dios por todos los pecados de todos nosotros sea puesta sobre él. Algo que él nunca ha experimentado. Va a experimentar una separación del Padre. Porque ¿qué? El que es justo y santo y perfecto va a hacerse pecado, ¿verdad? Va a tomar en sí nuestros pecados para pagar por ellos. Algo que nunca ha experimentado. Pero sabe la dificultad y lo doloroso y lo difícil que le va a tocar. Además de los latigazos, de los cantazos, de que le arranquen la barba, de que lo claven en un madero, de que se burlen de él. Algo que no es fácil. Es entendible que Jesucristo dice, mi alma se angustia por lo que viene. Pero que Jesucristo tiene dos opciones. O ama al Padre en obediencia y lo glorifica en obediencia, o peca. Jesús es Dios, Jesús no puede pecar. Jesús va a hacer lo que es correcto, aunque su corazón esté angustiado, ¿no? Jesús va a hacer lo que es santo, lo que es bueno y perfecto, aún con las consecuencias que eso conlleva. Y Jesús nos enseña a hacer lo mismo a nosotros. Dios nos manda a hacer algo, Dios nos dirige a hacer algo, y es a pesar de las consecuencias. A veces las consecuencias son bien buenas, pero a veces las consecuencias no son agradables. Pero nosotros tenemos que serle fiel, así como Jesús les fue fiel al Padre. ¿Okay? Y él dice, para esto he llegado, a eso vine, a dar la vida por los que van, por mi pueblo. Y el versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, el Padre está hablando con el Hijo, ¿verdad?, acerca de lo que está sucediendo. Y dice, y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. En otras palabras, lo que Jesús está haciendo, la obra de Cristo, glorifica el nombre del Padre, trae gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está amando al Padre en obediencia. Y cuando uno obedece a Dios, no solamente está amando a Dios, sino que está trayendo gloria a Dios. Y si algo supo hacer Jesucristo fue glorificar al Padre. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado.
Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que habría que morir. Qué interesante. Jesús está declarando, esa voz que ustedes escucharon diciendo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré, no es un ángel, no es un trueno, y es para beneficio de ustedes. Es Dios hablando para su beneficio, para que ustedes crean, para que sean testigos, para que esto se comparta. Tanto así que llevamos más de 2000 años y seguimos hablando de este evento. ¿Okay? Y Jesucristo viene a derrotar a Satanás. Con su muerte y resurrección, Jesucristo derrota el infierno, rompe las cadenas del infierno, abre las puertas del infierno y derrota al príncipe de este mundo y trae salvación. Ya la muerte no tiene aguijón, ya la muerte no tiene poder para aquellos que creen en Cristo Jesús. Y obviamente levantado, ¿no? Habla de ser levantado. Tenemos que recordarnos de Moisés. Moisés, con el pueblo judío en el desierto, vienen unas víboras y muerden ¿a quién? A los israelitas. Unas víboras venenosas. Y Dios, ¿qué le dice? Crea una serpiente de bronce, cuélgala en un madero, levántala, y todo aquel que vea la serpiente, que mire la serpiente, se será sano. Y el veneno nos matará. Y eso era que una sombra de lo que había de venir acerca de Jesús. Y entonces Jesús es clavado en ese madero y es levantado en alto. Y la idea es que todo aquel que ponga su mirada en Cristo, todo aquel que ponga su fe en Cristo, que le crea a Cristo, que crea en Cristo y que ame a Cristo y se arrepienta de sus pecados, tendrá vida. Pero esta diferencia es gigante porque los que estaban con Moisés, que vieron la serpiente en el madero, tuvieron vida, pero fue una vida temporera porque sí murieron. Pero nosotros, si ponemos nuestra fe en el que estuvo en el madero, en Cristo, en la cruz, será que seremos vida eterna, vida para siempre y por siempre, para nunca más volver a perderla. Porque el que está en Cristo está seguro, porque ¿qué leímos anteriormente? Que estamos en la palma de su mano, que nadie nos arrebatará de su mano. Amigo y amiga que me escuchas, pon tu fe en Cristo, agárrate de Jesús, pon tu mirada en la cruz, pon tu mirada en el madero y acuérdate de que Jesucristo dio su vida por ti y que así como murió, resucitó y ahora está en el cielo y está preparando casa para nosotros, para estar con Él. ¿Qué necesitas hacer? Pon tu fe en Cristo, pon tu mirada en Cristo, sigue a Cristo y arrepiéntete de tu vida pasada. Versículo 34. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Jesús les dijo, todavía por un poco tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Y el que anda en la oscuridad no sabe dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Estas personas recuerdan las profecías, ¿no? El Mesías va a venir y va a ser rey para siempre. Entonces ellos le preguntan, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos lo han escuchado una y otra vez, Él refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre y Él va a permanecer para siempre. La diferencia es que aunque Jesucristo murió en la cruz, no se quedó enterrado. Su cuerpo no vio pudrición, sino que fue levantado de entre los muertos y ahora tenemos un Rey resucitado, glorificado, exaltado, que no va a morir jamás, que tiene toda autoridad y todo poder y todo ha sido puesto bajo sus pies y tiene las llaves del infierno y de la muerte y nada podrá en contra de él y bajo a su nombre toda rodilla se doblará
Por lo tanto, Él sí cumple la profecía en que Él es un rey para siempre. Está sentado en su trono para siempre. Nadie lo saca de ahí, jamás. Sí cumple la profecía en su perfección. La diferencia es en cómo tú lo ves, cómo las personas vieron ese evento. Si vieron en que Jesús iba a morir como una derrota, sin saber y sin enfocarse en la resurrección, entonces entiendo por qué lo dicen. Pero no solamente murió, resucitó. Por lo tanto, sí es rey para siempre, como dice la palabra. Y además de que la muerte del Mesías estaba profetizada en los Salmos, estaba profetizada en Isaías y en otros libros, ¿no? So, tenemos que tener en cuenta que debemos leer la escritura en su totalidad. No podemos hacer una doctrina con uno o dos versículos, no, tenemos que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis y de ahí establecer la doctrina. Sí, el Mesías viene de Belén, va a ser el linaje de David, va a ser rey y rey para siempre, es el Hijo del Hombre, pero también va a ser el siervo sufriente, también va a recibir, ¿verdad?, sus marcas en las manos, va en el costado, va muerto, va a sufrir dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ponerlo todo en conjunto, y cuando lo ponemos todo en conjunto, Jesucristo cuadra perfectamente en esa serie de profecías. Versículo 37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? Un corazón endurecido, un corazón de piedra. No quieren arrepentirse, no quieren amar a Jesús y quieren amar su vida, quieren amar sus posiciones, su dinero, su estatus, ¿verdad?, su libertad o su autonomía. 38. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él, habló de Jesús. Recordemos que Isaías en el capítulo 6, él ve a Jesús en el trono. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas habían recibido el juicio de Dios. El juicio por su incredulidad, el juicio por sus pecados, y parte de ese juicio a estas personas es que le endureció su corazón. En otras palabras, Él quita la restricción del Espíritu Santo y deja que la dureza del corazón humano florezca, la perversidad y la maldad del ser humano florezca, donde ese corazón es un corazón duro de piedra, donde nada penetra. Y ciega nuestros ojos ¿con qué? Con nuestro pecado. Deja que Satanás ciegue nuestra vista, ¿verdad?, con los pecados y los deseos de nuestro corazón. Pero recuerda que nuestro corazón es de piedra, nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es pervertido. Por lo tanto, estas personas, viendo a Cristo, viendo sus milagros, escuchando la profecía, escuchando la palabra, teniéndolo y palpándolo, no creen. Y no creen porque es que la justicia de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es ¿cuál? Que todo el que cree en Jesús será salvo. Por eso Él dice: y hago esto ¿para qué? Para que no se conviertan y los tenga que sanar. Porque si ellos se convierten, si ellos creen, la promesa de Dios es que Él los tiene que sanar, Él los tiene que darle vida en abundancia. Pero para evitar que eso suceda por causa de sus pecados y por causa de su incredulidad, Dios establece un juicio sobre ellos y los sella en el momento en cual están. ¿Verdad? En ese momento de incredulidad y de pecado, los deja ahí permanentemente. Sin embargo, muchos, aunque los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios.
So, habían otros judíos, incluyendo gobernantes, ¿no? Gente que estaba en el Sanhedrín, como Nicodemo, que creían en Jesús, creían en su palabra, creían en quién era Él. Eran salvos, tenían vida en sí mismos, tenían vida porque habían creído en Jesús, perdón, mejor dicho. Eh, pero ¿qué sucede? Su fe era débil, su fe era bien débil. Débil y le tenían miedo a que miedo al Sanhedrín, miedo al qué sucederá si se dan cuenta que soy discípulo de Cristo. A lo mejor pierdo mi trabajo, a lo mejor pierdo mi familia, a lo mejor me matan. Y tenían miedo porque su fe era débil, aunque sí creían en Jesús. ¿Qué debemos hacer, amigos y amigas? Debemos orar para que el Señor fortalezca nuestra fe, para que el Señor haga crecer nuestra fe. Y también debemos leer su palabra. Mientras más leamos su palabra, mientras más estudiemos y le conozcamos, más nuestra fe va a estar fortalecida. Si no estudiamos su palabra y no oramos y no buscamos de Él y no le pedimos que fortalezca nuestra fe siempre va a ser como la de estos hombres que, aunque sí creían, eran débiles. Y cuando se presenten en el Señor, si no cambian y se presenten en ese estado, van a entrar en el cielo, sí, pero van a entrar en vergüenza. No queremos entrar en el cielo así, no queremos entrar gozosos y alegres porque le hemos sido fiel a Dios. Porque en todo lo que Dios nos mandó a hacer, nosotros lo hicimos para su gloria y para su honra y por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros, por amor a Dios. ¿Verdad? Y esta es la última sección del capítulo 12, donde se dice juzgados por la palabra de Jesús. Y esto es lo que dice. Versículo 44. Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. En otras palabras, le está diciendo a los judíos, si ustedes creen en mí, no están creyendo solamente en mí, están creyendo en el Padre, en aquel que ustedes dicen que creen, que es su Dios. Él me envió a mí. Por lo tanto, si creen en mí, creen en Él. Y el que me ve a aquel que me ha enviado, ¿no? El Padre y yo somos uno, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, si ven a Jesús, han visto al Padre. Si creen en Jesús, han creído en el Padre. Pero si no creen en Jesús, no creen en el Padre. No podemos tener una o la otra. Tenemos que tener la única opción que es correcta, que es Jesús el enviado del Padre. Tenemos que creer en Jesús, por lo tanto creemos en el Padre, y tenemos que ver a Jesús y por lo tanto vemos al Padre. Yo la luz, ¿verdad? Porque Jesucristo es la luz del mundo, ¿verdad? Que vino a sacarnos de las tinieblas. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y eso es lo hermoso de Jesús. Él vino y se dio a sí mismo ¿para qué? Para que cuando nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados, para que cuando nosotros venimos y ponemos nuestra fe en Jesús, somos sacados de las tinieblas y puestos en su luz admirable. Somos libertados del pecado y ahora somos ¿qué? Esclavos de su justicia. Éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. Éramos extranjeros y ahora somos hijos de Dios. Teníamos muerte espiritual, pero ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Vamos viendo todos los beneficios, todas las bendiciones que tenemos para a nosotros poner nuestra fe en Jesús. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Hay un juicio final. Hay un día venidero que hay juicio. Hay juicio y eso no hay quien lo borre. Eso es innegable. Eso lo sabemos todo porque bien dentro de nuestro corazón nosotros sabemos que hay un día que nos tenemos que parar frente a un Dios todopoderoso a rendir cuenta de nuestras obras.
Ya seas ateo o creas en Cristo o seas de cualquier cultura, tú sabes que hay algo que vas a tener que tú rendir cuenta porque hay un ser superior que tú vas a tener que rendir cuenta. Y este ser superior es Dios. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para que no tengas que rendir cuenta en ese día. Para que Cristo puede tomar tu pecado y pagar por él. Para que tú te presentes a Dios limpio, puro, sin pecado, justificado, santificado, y que en ti sea puesta vida y vida eterna. Hmm. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es que vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Dios desea que el mundo entero venga al arrepentimiento y a vida eterna en Cristo Jesús. Dios desea que el mundo entero se salve. Y por eso, ¿qué hace? Envía a Jesucristo. Envía a Jesucristo a rescatar su pueblo. Para que Jesucristo rescate a su pueblo a través de sacrificio. Para que tengamos vida eterna. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesús. Es creerle a Dios. Si Dios dice que Jesús es su Hijo y que Él es el Hijo del Hombre y que vino en pos de paz para perdonar mi vida, para salvar mi vida, debo creerle a Dios, amar a Dios, seguirle en obediencia, rechazar mis creencias anteriores, echarlas a la basura porque no valen nada, porque no me benefician en nada. Pero poner mi fe en aquel que es eterno, poner mi fe en aquel que hizo milagros, en aquel que cumplió todas las profecías, en aquel que resucitó el tercer día, en aquel que ascendió al cielo y que está haciendo habitación para ti y para mí al lado del Padre, en la casa del Padre. Y algún día va a regresar por nosotros. Mientras tanto, pon tu fe en Jesús, sigue a Jesús, estudia su palabra, búscalo en oración. Imita a Jesús, sea un discípulo de Cristo. Todo lo demás Dios se encarga. Y esa es mi exhortación para el día de hoy, eso es lo que vemos en la palabra. Así que te pido que medites en esta palabra, piensa lo que has aprendido, examina tu vida a la luz de esta palabra y vas a ver cómo Dios te va a transformar y te va a cambiar a la imagen y semejanza de su Hijo. Porque Cristo es el estandarte del cual todos nosotros debemos ser como Él, debemos imitar. Bueno, ya el próximo episodio veremos el capítulo 13. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.